en Vía Radio con mi Paco, mejor todavía. Póntelo de tono para empezar el programa. Bueno, pues 15 sobre las 10 ya le tenemos con nosotros, después de aparcarle un ratito fuera, que no queremos que se lo tome a mal, pero es una costumbre que tenemos con todos los invitados y yo le voy a preguntar ahora que qué tal se está en el parking. Joan Forneas, que ya está con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Paco? ¿Qué tal pues, en el parking? ¿Bien? Bien, o sea, había un pequeño hueco, tuve que subirme a la acera y tan pronto lo vi, lo metí así, pero real, de golpe. ¿El catering bien del parking? El catering muy bueno, la verdad. Hace frío hoy, ¿eh? Hace frío, pero sobre todo esas delicatessen que tenéis así como congeladas, que se hacen de noche, esas son las mejores. Estupendas. Sí, fantásticas. Diego, ¿quieres parar ya? A ver, vamos a ver, a ver, te puedes... Un día, hacer una entrevista seria con un tipo con un background como el que tiene nuestro invitado de hoy. ¡Tiras a la mierda! Vale. Ves que no me hace ni puñetero caso. Entonces ya ves la línea de estupidez que puede llevar el programa. ¿A dónde podemos llegar al final del programa, no? Perfecto. Hemos venido a jugar. Pues me encanta cuando los invitados me dicen eso. Entonces, nada, yo quería hablarte de tus papeles en Serra Moura, por ejemplo, en Augaseca. Preciosos. Que me encantaron. A mí también. A ti también, ¿no? Creo que son mis mejores papeles. De hecho, Monti Castiñeiras, uno de los protagonistas de Augaseca, me habló muy bien de ti, de tu trabajo en la serie en la que no estuviste. Efectivamente, Monti Castiñeiras, pero sí que hemos trabajado juntos. Sí, no. En Serra Moura. No en Serra Moura, pero sí en el spin-off que hubo de su serie de Serra Moura. Sí que es cierto. Sí. Vamos a dar un dato que sea verdadero y certero. Estuviste en A Lei de Santos con Monti Castiñeiras, que es un fenómeno. Es un crack, es un artista que lleva toda la vida y la verdad es que es un gran compañero también. Y un gran invitado, porque es de esta gente generosa que viene con ganas de pasárselo bien y que ya estuvo un par de veces por aquí, que bueno, siempre está dispuesta a venir a pasárselo bien. Además, tú te das cuenta de una cosa, tú acabas de decir spin-off, ¿vale? Tú sabes que yo fui el que le descubrió a Monti. ¿Cómo? Sí. No, el que descubrió a Monti, no a él como actor. Digo, entre otras cosas porque Monti a mí me lleva 30 o 40 años por lo menos. Perfectamente. Le descubrí que A Lei de Santos es el primer spin-off que se hace en Galicia de una serie gallega. Pues eso y yo se quedó lo sabía. con una cara de susto de... Claro. ¿En serio? Y yo, hombre, si no lo sabes tú y me estás tomando el pelo. Y me dice, no. Y se quedó pensando un rato y dice, pues tienes razón. Pues y dije yo, pues mira tú. El tonto de la radio se fue a dar cuenta. Totalmente, claro, porque es que al final me imagino que para él rodaba allí también en el mismo sitio donde se hacía Serra Moura, entonces supongo que era difícil diferenciar al principio una cosa de la otra. Pues sí. Oye, que sí que, bromas aparte, que has estado en un montón de series geniales, pues como por ejemplo A Lei de Santos, también estuviste en Élite, ¿no? En Élite, sí, pero precisamos que no era Élite, ¿no? Era el... Sí, eran como unas pequeñas historias que se emitían en abierto en Netflix, mini capítulos entre una temporada y otra de Élite, las historias breves. Historias breves, efectivamente. Y también ahora recientemente, bueno, pues además de haber estado en Acacias, en Heridas, una serie que yo no he visto y te lo comentaba ahora antes de entrar, Línea Invisible, que me la he anotado, que no voy a desvelar nada, y últimamente pues has triunfado en Respira, ¿no? Que es un exitazo de Netflix. Ya va por la segunda temporada. Eso Pregunta obligada antes de otra cosa, ¿va a haber tercera? No lo puedo decir, Paco, pero ojalá que sí. Vale, ya está dicho, ¿no? Ya me lo has dicho, pero no lo puedo decir, no lo puedo decir, pero sí, va a haber otra temporada de exclusiva mundial. Juan Forneas no lo ha dicho, pero lo digo yo, va a haber tercera temporada de Respira, en la que has caído en medio de un reparto maravilloso. Y que, bueno, entiendo que por méritos propios, por supuesto, pero joder, que estás con Aitana Sánchez Gijón, con Blanca Suárez. En esta última temporada se ha incorporado Pablo Alborán. Eso es. Un sinfín, un elenco maravilloso que hace un reparto coral brutal, ¿no? Que le da a la serie un empaque muy grande. Yo estaba enfadado ya con las productoras de las series de hospitales, porque digo yo, joder, es que ya no puede haber más. Sí. Pero pasa una cosa, Respira me enganchó desde el primer capítulo porque tiene un tono reivindicativo que no es habitual en una serie, y además es que habla de las huelgas de sanidad, de las malas condiciones en las que trabajan los sanitarios, y
me enganchó por eso. Es decir, que me gustó Sí. que además de que me entretenga una serie contándome historias y cosas que pasan en un hospital y todo este tema, que realmente se muestre la realidad de la sanidad española, ¿no? Absolutamente, sí, y además que lo haga una plataforma como Netflix, ¿no? Porque para mí fue una de las cosas que más me sorprendió cuando leí los guiones, porque no esperas que una plataforma así se pueda meter en esos fregados, porque es un poco controvertido. Sí, es ¿no? un poco fregado, sí. Sí, y creo que verdaderamente, obviamente respiras una serie de entretenimiento para que el espectador la disfrute y esté pensando en otras cosas en su casa, pero que tenga este trasfondo creo que es importante. Y sí es verdad que, bueno, mucha gente nos lo dice y gusta mucho la serie, pero a mí me ha sorprendido a veces, no esta segunda temporada, pero la primera temporada no fue tan bien recibida quizás por la crítica como sí esta segunda. Y me parece importante que se hable de ello, porque al final respira, tiene ese afán de entretener, de divertir al espectador, pero sí también de denunciar una situación que estamos viendo desgraciadamente en estos días, que nuestra sanidad pública está pues al borde del colapso por momentos, y que las listas de espera y todos los problemas que está habiendo en muchos sitios de este país pues son una realidad. Es que estamos viviendo que esta semana hay 4 días de convocatoria de huelga de los médicos. Efectivamente. O sea que es algo que está muy en ristre ahora Sí, mismo, ¿no? Es decir, absolutamente. Entonces, a mí una de las cosas que me gustó de la serie fue esa de que tenga ese tono tan reivindicativo, ¿no? Sí. Y ahora, segunda temporada. Te confieso que no la he visto entera todavía. Pues tienes que terminarla, Paco. Sí, o sea, pero Juan, es que no tengo... no tienes tiempo. Mucho. Madrugas mucho, que ya me has estado contando, y de pronto tengo mucho. ponerte la Bueno, serie, pues... que conste que todo el mundo dice madrugas mucho, pero no te he contado porque me lo has preguntado tú, ¿eh? Sí, efectivamente. No, que igual piensa, mira, se le quejan los invitados. No, y no sé qué. Bueno, pues no tengo tiempo, pero sí, tengo pendiente ahí, tengo pendiente. Sí. Oye, ¿tienes un feeling especial en la segunda temporada con el personaje que interpreta Pablo Alborán, ¿no? Ujú, eso es. ¿Qué tal con Pablo? Increíble. O sea, Pablo es una persona maravillosa, un grandísimo artista. Ya lo conocíamos lógicamente a nivel musical, porque Claro. es para mí de las mejores voces. De las mejores voces, te diría, del mundo prácticamente, porque lo que él hace vocalmente es una ida de olla. Tenéis que verle la carita ahora mismo. Bueno, tu cámara es esta, Juan. Es esa de ahí, sí, nos perfecto. están viendo ahora mismo en directo a través de www.via-radio.com. Qué bien, Digo, hola. tenéis que verle la carita. ¿Se te ha puesto carita como de Bueno, porque yo estoy... de admiración, pero absoluta, ¿no? Absolutamente, admiración. Lo admiraba ya como artista musical, y luego cuando nos tocó trabajar juntos como actores, él pues era su primer trabajo como actor, pero lo afrontó con una profesionalidad y una disposición increíble. Y yo ya lo veía mientras estábamos rodando, que estaba haciendo un trabajo brillante, pero lógicamente se Pero exponía... es difícil, ¿no? Es decir, yo no sé si... Desconozco si Pablo a lo mejor en algún momento de su vida pasó por una escuela de interpretación o no, pero... Sí, se ha formado como actor, como músico, como artista. Lógicamente ahí está el resultado. Y bueno, yo creo que él está muy feliz y lo ha recibido, o sea, la gente ha recibido su trabajo, y la gente, la crítica y la prensa y todo eso, pues de una manera extraordinaria, y creo que ha callado muchas bocas, porque estaba ahí como en el porque punto de entrada, mira. Cuando todo el mundo dice Pablo Alborán respira, ya está ahí el enchufado, la cara bonita, Total. el músico famoso, el tal, y luego de repente dices, hostia, que no lo hace tan mal. Ojo, y voy a decir una cosa, yo no tengo todavía juicio para... O sea, no soy persona para enjuiciar el trabajo de nadie. Enjuiciar, digo, en cuanto a qué gran actor es o mal actor, porque no tengo capacitación para ello. Puedo decir me gusta o no, sí. ¿no? Es decir, es como cuando pruebas un vino. Sí, no eres totalmente. enólogo. Pero Aitana Sánchez Gijón en una entrevista dijo Sí, que es un actorazo. es un actorazo. Y ojo, y Aitana Sánchez Gijón no es un nombre baladí. No, absolutamente. O sea, Y además que compartimos también varias escenas con ella y momentos. Pero te voy a explicar por qué, porque a veces esto la gente no lo entiende. Y, o sea, obviamente Pablo es un grandísimo compositor, un gran cantante, porque vocalmente es extraordinario. Pero es un grandísimo intérprete también. Y actuar y cantar, yo creo que forman parte del universo de la interpretación. Entonces, cuando eres brillante
interpretando canciones, estás contando una historia cuando cantas. Entonces él es capaz de trasladar eso también pues a la actuación, al acting, digamos. Sí, sí. Y por eso ha sido tan brillante, porque es que ya venía de fábrica. Es así. Luego volveremos a hablar de Pablo Alborán, porque como te he dicho, nosotros aquí somos muy cabrones. De momento estoy siendo bueno contigo. Perfecto. Para que te vayas confiando. Perfecto. Y luego después empezaremos con las putadas. Estupendo. Porque no te vas a ir sin que 2 o 3 te vamos a hacer seguro. Bueno, pues ya está. Aquí estamos. Y ahora, además de todo esto que hemos hablado, porque también has sido nominado al Premio Mestre Mateo en 2017 por Dalia, tienes formación, mucha formación, es decir, tanto musical como actoral y, como decía antes, un background detrás importante. Ahora te lanzas a cantar. Sí, o sea, no es ahora es la primera vez que se comparte, que se publica, pero yo empecé también antes de actuar en la música, ¿no? Yo estudié música de niño, estudié trompeta, estudié piano y cantaba desde muy pequeño. Lo que pasa es que, bueno, la vida del artisteo me fue llevando más por las series, el teatro y el cine, pero nunca lo dejé de lado, ¿no? Incluso en obras de teatro que he hecho, pues siempre pues componía música o tenía alguna canción que cantaba en directo. Trabajé en cruceros también como cantante, en fin. ¿En cruceros como cantante? Sí. Sí. Mira, Diego, igual que tú. Muy jovencito. Él toca el saxo, demás, tal, y tú le soplas a la flauta. Y nada, y entonces pues siempre quise tener como mi propio trabajo musical, pero no encontraba el momento, el tiempo necesario para dedicarlo, porque además tú sabes que la industria musical en los últimos años cambió una barbaridad radicalmente y en nada. Entonces, bueno, coger ese ritmo, entender cómo funciona, pues lleva un tiempo. Entonces quería hacerlo bien. Y has hecho este tema que... Háblanos tú de él, antes de que lo escuchemos un ratito. Bueno, pues Ferido es mi primer single, mi nueva canción. Tu niña bonita. Mi niña bonita, sí. La verdad es que es una canción que compuse en un momento de desilusión, de desamor, ¿no? A raíz de una ruptura, pero... es una letra intensa, dramática, pero al igual que en la interpretación no baso todo lo que digo en experiencias reales, sino que me gusta saltar a la ficción para imaginar y para poder conectar con las cosas que le pasan a la gente que me escucha, ¿no? o que lo ve. Entonces, sí. Escuchamos un ratito, un momento de la canción. No hubo un momento para despedirnos bem. Quizás é isso que mais pesa. É sacando fogo no outro passo a noite com ele, porque ao final sempre me volves a cabeza. Já não pido domicilio porque... Pero lo que me llama la atención es que para ser una canción de desamor tiene un beat, tiene un ritmo muy de venirse arriba, ¿no? Sí. Es decir, ¿eso lo buscabas? Eso lo empecé a buscar en un momento determinado, porque yo, claro, estaba componiendo en un momento de un poco triste, desilusión, bajón. Dilo, Juan. Y dilo, de hecho, Juan, de bajón. Y de hecho, al principio era como una canción un poquito más melancólica, triste, pero en un momento determinado me di cuenta de que, bueno, yo sabía que iba a salir de eso y que iba a estar bien. Entonces tenía ganas de que llegara ese momento de bailar y de saltar y decir, bueno, he estado jodido, fodido, pero voy a salir de esta mucho mejor. Y entonces así fue, en verdad. O sea, con la gente que me quiere, con mis amigos, pasé este duelo y conseguí pues reponerme y al final pues quería que ese beat fuera fuerte, bailable y celebrar que en la vida nos pasan cosas duras y difíciles, pero que al final pues son para algo. De todo se aprende. Yo siempre digo que lo peor que te puede pasar es salir o tener una relación con un cantante o una cantanta, porque como después te rompa la relación, te puede hacer un hijo de palo. Sí, mira Shakira, ¿no? Pero para nada era esa. Totalmente. No era esa mi intención en absoluto, ya te digo. O sea, venga, va, Juan. Aquí hay de verdad te lo digo. Hay mucho de mala baba aquí. Lógicamente, pues yo me baso en experiencias que he vivido, pero no en una persona en concreto, ni nada por el estilo, sino como, bueno. ¿Tú estás seguro que la persona con la que tuviste la ruptura no se está acordando de ti de manera desagradable? Y de mi familia, yo qué sé, pues igual sí, no lo sé. Puede ser, pero no.
No, yo creo que no. Además que creo que también la canción pues tiene esos momentos de rabia, de ira, pero también tiene momentos bonitos y de echar de menos y de decir cosas bellas. Entonces creo que la vida es así, son luces y sombras. La vida es vivir, nunca mejor dicho. Sí. ¿no? La vida es vivir. Pues nos vamos a... Pero yo antes quiero que me hable de una cosa que considero importante. A ver. ¿Cómo ves tú, o la importancia que le das tú a que gente como tú cante en gallego ahora mismo? Bueno, para mí era, o sea, no, ni lo dudé ni lo pensé desde el minuto uno, ¿no? Porque creo que además el gallego, aparte que es mi lengua materna, la que yo hablo en mi casa, es un idioma precioso y dentro de mi música creo que es un instrumento más, porque tiene una sonoridad y una percusión, o sea, única. Y entonces creo que es muy importante. Y además que se haga, pues, música de todos los géneros, de todos los estilos, porque, bueno, es una manera de posicionar al gallego donde verdaderamente lo merece. ¿Y crees que se están empezando a hacer las cosas bien en este sentido? Yo creo que sí, cada vez más. Creo que está viniendo gente joven muy talentosa a nivel musical, a nivel redes sociales, películas, que verdaderamente nos hacen ver que el gallego pues es un idioma tan importante lógicamente como otro y que podemos hacer cosas en gallego y que las pueda ver el mundo sin ningún tipo de problema ni inconveniente. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Claro que nosotros tenemos que hablar castellano porque nos obligan, ¿vale? Claro. Mientras pones una canción... Sí, pensaba yo, esa entrevista en castellano, ¿por qué? Estamos aquí en Pontevedra. Bueno, a ver, nos escucha mucha gente fuera y yo, eso es yo soy muy partidario del gallego, por supuesto, claro. Y de lo mal que... Podes falar o idioma que queiras, Sí. Bueno, perfecto. Igual pasamos galego, claro, como que irades vos, A ver, nosotros nunca decimos a un invitado no hables en gallego, por supuesto que no. Hombre, espero, Si nos dan a elegir, decir, oye, pero en gallego o castellano, lo decimos en castellano porque, joder, nosotros tenemos mucha audiencia fuera, Madrid, Barcelona, Marbella, Valladolid, Asturias, o sea, claro. Entonces, claro, bueno, pues lo hacemos normalmente en castellano. Pero yo le voy a ir a por una aspirina a Diego Meir porque creo que en no sé cuántos programas llevamos juntos. Es la primera vez que hace 2 preguntas serias seguidas. Muy bien, Diego. Hice 2. Dos. Sí, sí. Hiciste 2 preguntas serias seguidas. Pues Te voy a por una aspirina mientras pones una canción, por si acaso te encuentras mal, o te bajo al ambulatorio un momento. No, lo que voy a pedir es un aumento de sueldo. Aprovechando la ocasión, ¿no? Y yo también. Joder, pues nada. Yo voy a pedir una chocolatina porque perfecto. Después de subirnos el sueldo a los dos, para mí no va a llegar. Qué bien, o sea Paco. que venga, nada, que os lo suban a vosotros, que os lo merecéis más que yo. Un poquito de música y enseguida volvemos. La que manda. Cuando todo empieza y el mundo aún bosteza, solo hay una voz que te despierta. ¡Arriba, Camatrones! Paco Merchan. No te cortes. Ya suena el No te cortes. En Vía Radio. Seguimos en el No te cortes cuando son las 10:39 minutos y antes de pasar a lo que viene siendo una entrevista normal en el No te cortes, me queda una pregunta seria solo, Juan. O sea, 3 horas trabajando ayer para todo lo que has o sea, para todo lo que has escuchado ahora, esas 4 preguntas que te hemos hecho, bueno, y gracias a que Diego hizo 2 serias hoy, esto es lo que damos, no damos para más. O sea, muy bien, perfecto. No damos para más, pero no puedo dejar pasar de que recientemente has hecho un biopic sobre la vida de un gallego ilustre, que no es otro que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que aunque todo el mundo lo conoce como Castelao, tú has interpretado a Castelao. Efectivamente. Y tiene que ser una experiencia increíble por lo que... O sea, increíble y con una responsabilidad brutal con lo que Castelao representa para Galicia, ¿no? Absolutamente, sí, a veces no se me olvida, pero es como que ya con el paso del tiempo y ya habiendo lanzado la película pues hace unos meses, he hecho la vista atrás y digo, hostia, qué fuerte que fui Castelao dentro de una película. Pero para mí fue, yo creo que el personaje más importante que he hecho sin duda en toda mi carrera, y la rodé aquí en Pontevedra, entre otros muchos sitios de Galicia, y bueno, pues un orgullo, una honra, y estoy muy contento con la película y con el trabajo, la verdad. Y como te decía, nosotros ya no damos para más. Sí, o sea, perfecto. Todo lo que podíamos preguntar de serio no damos para más. De hecho, yo no me hago llamar ni locutor, ni nada, yo me llamo microfonista porque a mí me pusieron un día aquí y dijeron, mira, hace gilipollas, lo hace bien, pero déjalo ahí un rato. Total. Se entretenga, ¿no? Sí. Y luego me pusieron a Diego.
Ajá. Tenemos un audio. ¿Qué es, Diego? ¿Qué prisa tienes tú con el audio? Tengo no, otra que cosa no yo quiero- para, vale, tengo otra cosa yo para el muchacho. Quería informarte. Aquí pone en el guión, pone aquí Audio. grande. A las 10 y 46 Miedo. segundos, audio. Miedo me dais. O sea, aún encima no sabe ni, aún encima no sabe ni leer el muchacho. Tú te mandaron cuando estuviste en Land Rover, ah, sí, un programa que creo que no ve casi nadie. efectivamente. ¿Lo viste? No. Ah, bueno. pues- Yo sí. Ah, perfecto. No, pero tengo equipo detrás. Genial. Tengo equipo detrás. Yo es que me llevo muy bien con Roberto. Entonces Sí. ya ni lo veo, ¿sabes? Ya está. De lo bien que me llevo con él. Entonces, te pusieron un audio de Pablo Alborán. Sí. Un vídeo. Un vídeo. Sí, Sí. que es más espectacular. A ver, un audio. O sea, a me ver, has, en la me radio. has Un vídeo, informado un vídeo. mal. Aún Un encima me vídeo, informas y me informas mal. Pero porque aquello es tele, esto es radio. Vale, perfecto. Bueno, pues nosotros aquí te vamos a poner un vídeo porque esto es radio. Ajá. No, mentira, no te vamos a Ah, poner vale, nada. vale. Te vamos a dar dos opciones. Vale. Nosotros, como no tenemos presupuesto, No, hombre, no, porque eso ya estaba hecho. Tampoco tenemos cabeza, tampoco Ajá. nos da para tanto. Ponemos Sí. series tuyas en las que no has salido. Efectivamente. Ya ves el nivel que nos gastamos. Entonces, te vamos a pasar la patata caliente a ti. Vale. Te vamos a dar dos opciones. Sí. Que saques el teléfono y llames a Pablo Alborán ahora mismo Sí. y lo pongamos en antena y Ajá. que te diga lo que quiera, Ajá. o te damos otra opción, Ok. ¿vale? Te ponemos una base, o sea, un instrumental de Pablo Alborán y cantas una canción de Pablo Alborán. No, o sea, no voy a llamar a Pablo porque ahora mismo está de viaje Ajá. y entonces probablemente esté durmiendo. Pero podemos, Así mola más. podemos, Sí, claro. ¿podemos escuchar el tono del mensaje del contestador de Pablo Alborán? No, yo creo que no. No. Yo creo que no. Creo que no. O sea, buen intento, pero me parece que no. Porque, yo qué sé, el chaval tiene que descansar. Es pronto donde está. Pero bueno, sí que. Y lo de cantar. Espera, ¿dónde está? Pues no sé exactamente porque está ahora promocionando su nuevo disco por Latinoamérica y bla bla. Y entonces, pues puede estar en cualquier país de Latinoamérica Ujú. promocionando. O sea que como mínimo tenemos 6 o 7 horas de diferencia. Probablemente. Bueno, pues entonces te queda solo una. Cantar. Bueno, el Cantar. caso es que me la sepa, claro. Sí. Esta te la sabes, ¿no? Esta. ¿Cuál es esta? Solamente tú. O sea, me sé un poco el estribillo. Vale. Es que, claro. Regálame la vida. Ah, mira, ahí. Que esa es el karaoke ya. Tú y tú y tú y solamente tú. Y ya está. Que es muy pronto. Y solamente tú. Eso. Qué bonito canta, ¿eh? Que mi alma siente con tu Es que luz. es un grande. Y tú- Es un grande, la es verdad. muy grande, es muy Sí, es grande. alucinante. Yo le vi aquí en Galicia, le vi en Coruña, en Ah. el Coliseo. Y me tocó un poquito arriba además porque ya casi no quedaban entradas. Ostras. Y aún así lo disfruté un montón. Y además tuve la grandísima suerte de que ese día, Sí. por sorpresa, nadie lo sabía, invitó a Carlos Núñez. Ostras. Y fue un... De hecho tengo el vídeo, aunque sea con el teléfono. Ostras. Lo tengo porque fue un momento inolvidable. O sea, invitó a Carlos Núñez a tocar. a tocar con él y Ostras. hicieron 2 canciones y fue un recuerdo magnífico e inolvidable. Nosotros tenemos aquí, no tenemos uno, tenemos 2, creo, ¿no? Hay otro audio por ahí que tiene que ver con él, puede ser. No lo sé, no, Diego no, May. no. Bueno, vale, pues eso no. vamos a poner Vale, aquí. no, Sí, porque es que luego. hay un audio, o sea, bueno, hay un oyente por aquí que sé que es muy fan de Xuan. Ostras. Y sí. De hecho, te voy a decir una cosa. Fue un poco el culpable de que decidiéramos invitarte. Ah, sí. Porque sí. ¿Cómo? nos llamó- Eso no lo sabía yo. Bueno, pero tú no te enteras de la misa a la media. Entre otras cosas, porque yo como trabajo más horas que tú, bueno, Juan fue el que me pidió por primera vez tu canción en la radio. Ah, sí. Sí, Ostras. la gente manda audios y dice ponme tal canción, ponme tal otra. Y me dijo que eran muy fans, tanto él como su pareja, Guau. de ti, y que les gustó mucho tu canción si se la podía poner. Pues gracias. Bajé a Juan, la tienda, compré el disco, ¿A eso? y subí. Y lo subiste. Y subí y la puse y bueno, sé que es muy fan. Pero tenemos otro audio para ti. Ah, vale. Te vamos a sorprender o no. O no. No lo sé. No lo sé. Bo día, que tal? Son Fran, irmán do Xoán, que xa estamos a visitar aí no programa Non te cortes de Vía Radio. Dende aquí, felicitar o que é o seu aniversario.
decir que estamos moi orgullosos del, que é o mellor irmán do mundo e nada, mando vos unha aperta enorme a todos. Gracias, Fran. Oye, muchísimas felicidades, Joan. Muchas gracias. Sí. Qué bonito. Gracias, feliz Fran. cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Sí, estoy de cumpleaños. Muy a mi pesar. No, o sea, ¿Cómo que me voy a tu pesar? No, porque se Hombre, pasa que tú sabes, te vas haciendo mayor y pasa el tiempo cada vez más rápido. Digo, pero ¿cómo puede ser si estaba celebrando mi cumpleaños ayer y ya toca celebrarlo otra Oye, vez? pero yo para 55 no te veo tan mal. No, totalmente. O sea, te veo me tan conservo muy bien. Tengo ahí una pócima como bastante secreta. Pero sí. Hoy es mi cumpleaños. 55 añitos. Lo pone ChatGPT. Ah, mira, va a hacer igual que las series, ¿no? O sea, ¿quién es Joan y qué series ha hecho y cuántos años tiene? Joan no tiene 55 años. No. Si quiere que diga él su edad. Sí, hoy cumplo 32 años. 32 Cuesta añitos. decirlo, ¿eh? 32 añitos. Es pensarlo. No, ya, qué asco. Qué asco me dais algunos. Ya. El otro día también entrevistaba a una chica y dice, no, es que ahora ya con 27 ya me siento Hostia. mayor. Y dije yo, y además lo dije así, dije, qué asco. Qué me asco, das, qué asco. me das. Yo que Sí. acabo de cumplir 41 ahora, me fastidia un montón. Oye, los llevas muy bien, ¿eh? Sí, ya lo ¿Cuál sé. es el ya lo truco? sé, ya lo sé, Juan. Ya lo sé. Qué majo es este muchacho. Sí, es totalmente. muy buen actor, sí, La señor. verdad es que sí, está mal que lo diga, pero es verdad. Mira, esto es una cestita, como Uy. puedes ver, y Sí. lo explico para la gente que no nos esté viendo a través de Vale. www.via-radio.com. Y aquí hay un montón de preguntas. Perfecto. Vale, son preguntas que algunas las hemos hecho nosotros, el equipo, pero, de hecho, después tienes ahí una hoja, Wow. una tijera, y yo te voy a dejar un boli. Los invitados que van pasando Ujú. escriben sus preguntas y las meten aquí. Vale. Vale, esto funciona de la siguiente manera. Tú coges una pregunta, Vale. la lees y decides a cuál de los dos nos la quieres hacer. Perfecto. Y luego a la viceversa. Es decir, yo cogeré una pregunta Estupendo. y voy a decidir que te la voy a hacer a ti Ah, solamente. perfecto. Así como unidireccional. Estupendo. Vale. Entonces, ¿quieres que lo haga ya? O sea, sí, cojo por ya la supuesto. pregunta. Coge, Venga. estamos, coge A ver, el primera pregunta. este. A ver qué tenemos por ahí. Que sea la del perro, que sea la del perro. ¿Cómo de mágico te parece que mezclando azul y amarillo salga verde? Venga, para ti, Paco. Pero esta qué mierda de pregunta. pregunta. A ver, Joan, es que O no sea- te hemos dicho que, además de responder, también podemos juzgar las preguntas Vale, de que dejáis los No, invitados. eso te lo acabas de inventar. Esa pregunta la ha hecho un invitado y vamos Esta a la ha hecho respetarlo. Josito Porto, fijo. No creo que haya sido Josito Porto porque está ver, ¿cómo es esa demasiado. letra? A ver. Está demasiado bien No lo pensado. sé. No, Josito Porto no escribe así. Josito Porto no escribe cosas coherentes. Ya. Que es diferente. Vale, ¿cómo de mágico me parece? Que mezclando azul y amarillo salga verde. Pues mira, me parece tan mágico como que puedas sustituir una ostra por el huevo y eches aceite y también te salga mayonesa. Ah, mira, perfecto. Que me lo dijo David Zamora ayer. Ah. Que yo fui a pillarle, en plan, como estuvo en Masterchef. Ah, sí, estuvo Masterchef, no lo sabía. Sí, Masterchef Celebrity. Ajá. Y yo fui a pillarle y dije, bueno, tú también puedes intentar pillarme a mí. Y me pilló en esa, macho, no lo sabía yo. Ostras. Que con una ostra, tú puedes sustituir una ostra por huevo. Ni idea. Y la mayonesa, que habitualmente se hace Sí. con huevo y aceite, bueno, pues si echas una ostra y aceite, también te sale sale mayonesa. mayonesa. Y yo no lo sabía, fíjate. Y te puedes morir igual, porque una mayonesa te puede salir con salmonela. Salmonela y esta con puede también tener una toxina, Perfecto. efectivamente. Mira qué bien hilado está. Sí. Bueno, ahora voy yo. Venga, Ahora dale. voy yo. Mira, esta creo que sí que la hizo Josito Porto. A ver, dale. Espera, que tengo Me que- espero ya lo peor. Yo, a entonces. pesar de tener 41 años, ya tengo unas cuantas dioptrías. Presbicia. Dice, vale. No, esta no la hizo Josito Porto porque también es coherente. Venga. Dice, ¿qué pregunta odias de las que te hacen siempre? ¿Qué pregunta de las que me hacen siempre? Bueno, pues mira, la de cuántos años tengo, la verdad es que no me gusta mucho responderla porque me recuerda Toma, siempre Paco. que el tiempo En tu pasa muy cara. rápido. Yo Pero no le pregunté los pero años, es porque lo que se me acaba de ocurrir y porque, yo qué sé, pues es verdad que yo siempre con la edad estoy como, ay, no quiero cumplir años. Pero no sé, la verdad es que no te diría esa, ¿eh? Tampoco me hacen tantas preguntas. Bueno. Me toca, Es ¿no? tu turno, es tu turno. Venga. A ver si sale. De verdad, yo estoy deseando que salga Uy, alguna esta cosa. está escrita a máquina. Ah, vale. A ver, Entonces, Esa es de Sheila. se las ¿qué espera. película? Sí. ¿Qué película Sí. o serie de contenido cuestionable Sí. ves a escondidas? ¿Esa para quién? ¿Para Diego o para mí? Venga, para Diego. ¿Sabes que en la gallega están repitiendo Bonanza?
Ah, no sé cuál es, Bonanza. Normal. Una de vaqueros. Sí, así, ¿no? Sí, Bueno, llevan repitiéndola. Michael Landon, ¿te acuerdas de La Casa de la Pradera? Sí, bueno. Bueno, pues sí, el sí. mismo, pero más Ahí. joven todavía. Vale. O sea, que imagínate. Estupendo. Pues esa. ¿Ves, Esa. ¿ves Bonanza? A veces me quedo hasta tarde viendo. Pero ¿a qué hora la ponen esa? Pues yo no A las sé, yo 3 creo de que la toda mañana noche. por lo menos. Sí, A las sí, 3 de la sí. mañana por lo menos. Esa es una serie sin duda de las 3 de la mañana. Voy a revolver un poco. Venga. Voy a revolver un Dale poco. ahí, Paco. Voy a revolver un poco. Vamos a ver, esta. Esta que creo que tiene bala. Esta trae bala. Ah, bueno, venga. Esta trae bala. ¿Cuál fue tu mayor metedura de pata delante de mucha gente? Mi mayor metedura de pata delante de mucha gente. Pues no lo sé, la verdad. O sea, no suelo meter la pata, pero no sé. El otro día, por ejemplo, estaba en un programa con una compañera actriz que, si nos está escuchando, le pido disculpas, que le cambié el nombre sin querer, igual que está haciendo Paco conmigo, porque me está llamando Juan y yo soy Es Juan, perdón. Pero no Perdón, Juan, perdón. no, Juan, te perdona. preocupes. Perdona, Juan. Las series, el nombre, o sea, no, pero esto me pasó el otro día, sí, le llamé Elvira a una compañera que se llama Elena y bueno, pues ha quedado grabado. Entonces, bueno, igual fue una Hombre, metedura Juan, de pues pata. tienes que entender, Juan, que Sí, lo sé. que te llamen Lo sé. por otro nombre. Francisco. Juan. Total. Lo sé. Oye, me dice por aquí, mira, por ejemplo, desde Barcelona, Manoli. Mira. ¡Guau! Me encanta, os estoy viendo. Ah, hola, Manoli. Dice, la mía es esta. Hola, Manoli, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, estás? Ah, mira, estamos rodeados de Sí, cámaras. la tuya es esta, el plano directo es este. Perfecto. Bueno, tú entiendes más que yo de cámaras. Sí. Sí, Puede ser. Sí. De hecho, Paco, ¿quieres que ponga el audio que antes dije que no? Y a ver, creo, es que pensé que no iba referido a esto y sí que va referido. Si es que al final siempre tengo Va, razón. venga, voy a Pablo, poner- Diego, Joan, ya que lo tienes, sabrá que... ¿Te das cuenta, Joan, como yo siempre tengo? Hola, buenas. Nada, era para una pregunta para Joan, que eres un crack, tío. Tanto a mi pareja como a mí nos encanta esa canción que acabas de sacar, Ferido. Y ya nos la sabemos hasta de memoria. Hubo un día que estuve tanto con ella que mi pareja me dijo, te callas o te ahogo con la almohada. Pero Qué bueno, nada, estos dos que tienes a los lados ya saben que nos encanta, que siempre se la pedimos. Y nada, era una pregunta, una consulta sobre la canción, la duda que teníamos, se la preguntamos a ChatGPT, tampoco lo sabe. Muy bien. Y es, ese acento portugués que tú tienes siendo de Lugo en la canción, ¿fue a propósito? ¿Lo hiciste porque querías cantar en portugués? ¿O me da la sensación a mí de que es portugués y no es portugués? Buena pregunta. Mira, me lo dijeron el otro día también, lo Te del iba a decir portugués. una cosa, ¿te das Puede cuenta? ser que no ¿Tiene sé. más nivel de audiencia que nosotros? ¿Te das cuenta? No, ¿puede ser No. que la gente de fuera haga mejores preguntas que nosotros? Sí, vamos, Joan, sin duda, sin duda. ¿es la No. mejor pregunta que se te ha hecho en el programa? Pues, probablemente. O sea, que muchas gracias por esta pregunta. Me lo decían el otro día, ay, es que cantas en portugués. Digo, no, en verdad no. No, o sea, realmente no sabría explicarte por qué. Es una decisión artística tomada conscientemente. No sé si parece al portugués, yo escucho música en portugués también, pero sí es verdad que juego ahí un poco con la dicción, bueno, creo que es un gallego como muy percutivo, muy duro, que creo que va bien al tema, pero bueno, no es portugués como tal, aunque insisto que escucho mucha música en portugués y quizás por ahí pues se me ha colado un poco, pero lo decidí ¿Qué así. escuchas? Es que yo viví casi 3 años en Portugal y descubrí muchísima música buena en Portugal y me gustaría saber así a bote pronto qué es lo que primero Pues, se te viene a la cabeza. A ver, me encanta el fado, ¿no? Y es un género que pero bueno, así como gente que escucho, pues desde Amalia Rodríguez, Maritza. Esa es la mítica, ¿Qué más? Hay una que me gusta ¿Has mucho. escuchado una canción que hacen una fusión brutal? Calema, Nuno Ribeiro y Maritza. María Joana. Igual, ¿sabes qué pasa? María Joana. Que igual la he escuchado porque a veces me pongo la playlist de música en portugués o de fado y entonces pues escucho lo que me ponga. Y de Spotify. la nueva era portuguesa ¿De qué? de fado, ¿quién te gusta? Bueno, o sea, yo de las primeras cantantes que escuchaba cantando fado era Dulce Pontes, ¿no? Tenía ahí Dulce un disco Pontes. hace, no sé, 20 y pico años a lo mejor ya, que fue donde descubrí como la música en portugués y el fado, ¿no? Y de ahí pues Amalia, esa Maritza. Ana Moura, ¿la conoces? Ana Moura, sí, de hecho tiene una canción que me encanta que es Desfado. Desfado, me encanta, esa es. Que lo sabía. Sí, Lo me sabía. encanta. El de Ana Moura está acercando el fado a la gente más joven. Me encanta. Y es que además lo hace de una manera súper Increíble, y tiene un directo brutal. bestial.
especial. Hay una versión de esa Yo la vi, canción yo la muy vi, chula. Yo la vi en Oporto. Sí. Ah, sí. Yo la vi en Oporto. Me encantaría La vi en verla, la Oporto. verdad. No la he visto vi en nunca Oporto. y me encanta. Y luego tengo, y me encanta. sí, un buen amigo que vivió muchos años en Lisboa que también me pasa mucha música en portugués y por ahí también me acerqué. Y quizás, yo qué sé. Pues busca cuando puedas María Joana, María Joana. Calema y Nuno Ribeiro, que Lo escucharé. Esta, mira, Esta. Quero destino que eu não caia no destino. E o meu fado é não ter fado nenhum. Dale, Diego, dale. Sem sequer o ter sentido como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai, que tristeza essa minha alegría. Ay, qué alegría, que tão grande tristeza. No me la sé de memoria, Sí, tampoco. pero bueno. Más Pero o menos. déjala que llegue al estribillo, que Sí. mola mucho, y la quiero cantar con Juan. Ya. Venga. Ahora. Que disfrute que teño de ter saudade, saudade de ter alguén que aquí está e non existe. Sentirme triste por non me sentir tan ben. Qué buena. Sentirme ben. Por no me sentir tan triste. Qué bueno, triste. Qué grande Ana Moura, sí señor. Sí. Oye, antes de que te vayas, tenemos la última prueba, que es el test verdadero o falso. Wow. Y ahora Diego May está echando humo por las orejas porque no se lo esperaba y aún estaba bailando la canción de Ana Moura. Claro. Y ahora es en el momento en que se acuerda de mis progenitores directos, Diego May. Ya lo tengo. Ya la tiene. Lo tienes, ¿no? tiene. ¿Ves qué tipo más se merece lo que gana? Perfecto. Bueno, pues verdadero o falso. Simplemente tienes que contestar a todas estas preguntas que tienen miga, ¿eh? Uy, venga, miedo me dais. Vamos allá. ¿Alguna vez acepté un proyecto más por intuición, que por guión? Falso. ¿Has notado que ciertos personajes generan reacciones que van mucho más allá de la pantalla? Verdadero. En algún rodaje pensé, esto va a traer cola. Verdadero. Te han encasillado tantas veces, más veces de las que dices en público. Falso. He rechazado papeles por miedo a repetirme, no por dinero. Verdadero. ¿Alguna serie te dio más exposición de la que estabas preparado para gestionar? Igual esta última, ¿no? Falso. ¿No? No. Me gustaría más exposición todavía. Mañana ya verás, después de salir vía radio. Sí. ¡guau! Lo vas a tener chungo. Sí. Pues Para en la cruzar la calle. calle ahora vas a flipar. Sí. He disfrutado interpretando personajes incómodos más que los amables. Verdadero. ¿Te lo imaginas saliendo a la calle y le digan, tú eres el que canta fados? Total. Sí. Estaría guay. O lo peor sería que diría, tú eres el que se enrolló últimamente con Paco Perchan. O algo así. Eso. Una cosa Me encanta. de esa historia. Voy a saltarme una, Paco, ¿te parece bien? No. Sabes perfectamente que parte de tu imagen provoca más comentarios y no siempre te gusta. Falso. O sea, sí que sé lo que comentan, pero me da igual, la verdad. ¿Qué comentan? No, por ejemplo, lo de los ojos, no sé qué, ¿Sí? tus dientes, sí, hay gente... Como los ojos tú. No, los ojos, los dientes, ay, es que es muy guapo. No, hay gente muy envidiosa, ¿sabes? Entonces, Sí, eso yo es sé bueno. A ver, que no- soy guapo, pero bueno, no solo lo guapo me ha traído hasta aquí, que probablemente también, pero bueno, gente muy poco talentosa, que también es importante. Lo que pasa es que el talento no se ve, se siente. Y si no lo tienes, pues igual no lo puedes percibir. Claro. Este es el momento bofetada de Joan. Sí, es verdad. es Igual verdad. deberíamos de haber empezado por esta pregunta. Claro. Sí. Paco, ¿estás bien? Sí, perfectamente. No, es que me ha hecho gracia, dice, los ojos, los dientes, digo yo, pero de verdad, en pleno siglo XXI estamos Sí, con no, estas tonterías. no, hay mucha gente. A ver, yo quiero decir, yo no me lo veo tan así, ¿no? Pero cuando te dicen 1800 veces, ay, es que Bueno, tus ojos, Juan, ay, que tus ¿qué dientes. pasa? Que eres muy joven. Cuando llegues a mi edad te irás acostumbrado. A mí, No, a mí pero- me pasa mucho, ¿eh? Paco, a ti Sí, a nunca mí te ya, ha dicho eso en la A mí vida. me pasa. ¿Cómo que no? Si yo no puedo dar un paso por la calle sin que la gente me diga, estás en la radio porque eres guapo. Y digo yo, Claro. sí, claro, como se me ve tanto. Efectivamente, o sea, pero bueno, efectivamente. ahora con las redes y todas estas cosas, pues es lo que tiene. Es lo que tienes. Oye, Juan, Diego, vamos a tener que empezar las entrevistas antes a las 9:30 o así. Siempre se me quedan cortas. Y ya, además, se ha pasado rápido. ¿Qué además hora es? con gente, las 10, las Guau, 11 nos las tenemos 11 que ir ya. ya. Pues bueno. Vente otra vez y Vuelve, ves venga, a las vuelve. 7. A las 7, perfecto. ¿Te parece que empiezo yo el programa? Tú Sí, llegas más después ya me tarde, incorporo yo, efectivamente. tal. Yo lo veo, Juan, Perfecto. yo lo veo. Joan, perdona. Madre No me mía. des ideas. Cuando No la me des cojo- ideas. No. Tienes que dormir más. De verdad, Paco. de verdad. Oye, que a mí me encantaría que vuelvas, por supuesto, porque Por hemos supuesto. pasado un rato súper agradable. Y luego Totalmente. cuando das con gente culta y coherente, dices tú, Bueno. joder, qué guay.
Soy actor, igual te he mentido todo este tiempo. O sea bueno, que... pues para mentir lo has hecho muy bien porque eres muy guapa. Muchas gracias, pues Paco. Ya está. Qué bien. Y mira, yo normalmente siempre me despido con una liturgia larga, que tal, y cuando, pues últimamente no me da tiempo porque viene... pues eso, invitados que da gusto hablar con ellos y que 3/4 de hora se pasan en 5 minutos. Totalmente. Y no solo lo digo yo, sino la audiencia también nos lo dice y dice, tienes que hacer las entrevistas más largas. Y ya me riñen porque las hago muy largas. Pero claro, es que merece tanto la pena hablar con vosotros. Muchas gracias, Paco. Un placer Chico, estar aquí. Xuan, vedlo en Netflix, escuchad su música y escuchadlo a él porque da gusto irte a hablar. Esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Gracias, Juan. muchas gracias por invitarme y un placer y un saludo a todos los oyentes y por supuesto escuchad Ferido, que está ahí en todas las plataformas. Claro que un saludo. Sí. Y Ved Respira en Netflix, que eso también está muy bien. Yo tengo pendiente la segunda temporada. Yo me gusta decir muchas cosas, pero hoy las voy a decir muy rápido. Sé que no lo he hecho bien, pero volveré mañana y lo haré mejor. Llega las horarias. Hasta mañana. ¡Mua!